Bienvenidos a este nuevo video de su curso de Cálculo 2 para la carrera de Ingeniería Comercial. Yo soy el ingeniero Marcelo Vildoso Zamorano y continuamos con nuestro video. En este video veremos lo que es la integral definida. Para hablar de la integral definida, primeramente vamos a describir cómo se representa simbólicamente. Esta está representada por lo que es el símbolo de integral, acompañado de una función a integrar denominado el integrando y el diferencial de la función. La nueva característica en comparación a la integral indefinida es que esta tiene estas dos letras, a y b, que estas significan el límite superior, b, y el límite inferior, a, respectivamente. Por ejemplo, vamos a ir viendo algunas propiedades o teoremas de las integrales definidas. El primer teorema nos dice que la integral definida de a b de la función f de x diferencial de x es igual a la integral definida de b hacia a de la función f de x diferencial de x. Dice entonces, entendiendo en términos sencillos, que si una integral tiene un signo negativo, podría cambiarse a una con signo positivo simplemente intercambiando el orden de los límites. Vale decir que el límite superior se vuelva el límite inferior y el límite inferior se vuelva el superior. Veamos el teorema número 2. La integral definida desde a hasta a de una función f de x diferencial de x dice que es igual a 0. Vale decir que si una integral está definida desde un punto inicial hasta el mismo punto inicial, siempre esta integral va a ser igual a 0. Teorema número 3 nos habla de la integral definida de a hasta c de una función f de x diferencial de x. Dice que esto puede repartirse como la sumatoria de dos integrales definidas, desde a hasta b, la primera de la misma función, más la integral definida de b a c de la función f de x, siempre y cuando a sea menor que b y b menor que c. Vale decir que si yo tengo que ir de a c y puedo repartirlo esto como dos tramos, podría ir primero de a a b y luego de b a c, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se cumpla que los valores de a, b sean menores que el valor de c. Veamos qué es lo que sucede en el teorema número 4. El teorema número 4 habla de la suma de dos integrales cuyos límites y diferenciales sean iguales. Vale decir, tengo la integral de a b, el diferencial de x de una función f de x, la integral de a b, diferencial de x de una función g de x. Esto se puede escribir como la integral definida de a hasta b de la función f de x más la función g de x. Todo esto diferencial de x. Vale decir que es similar a la propiedad que manejábamos en las integrales indefinidas, que decíamos que la integral de la suma era la suma de sus integrales. Podemos aplicar de manera análoga con este caso y decir que la suma de dos integrales con los mismos límites, inferior y superior, y el mismo diferencial, se puede escribir como una sola integral con el límite en común a hacia b de la suma de las dos funciones f de x más g de x diferencial de x. Finalmente vamos a ver lo que es el teorema número 5, que nos dice que la integral definida de a b de una función f de x diferencial de x es igual a una función f de mayúscula de x. A este f mayúscula de x nosotros ya la conocíamos como la función antiderivada o la función primitiva. Esta función era el resultado de que, para que esta función sea la integral indefinida de esta función al derivar nos tenía que dar como resultado la función f minúscula de x, ¿verdad? Dice que si esta función aplicamos la evaluación de a b, que no es más que a la función f de x reemplazar en lugar de xb y le restamos la misma función f mayúscula de x, solo que en lugar de xa, vamos a encontrar el valor de esta integral indefinida. Vale decir que el teorema número 5 es mediante el cual podemos dar solución a cualquier integral indefinida. A esta regla se la conoce con el nombre de la regla de Barrow, o también denominado el teorema fundamental del cálculo. ¿De acuerdo? Vamos a ver su aplicación del teorema fundamental de cálculo.
Ya me hemos dicho cómo está definido y vamos a aplicar con el siguiente ejemplo. El ejemplo número 1 me habla de la integral de la expresión x cuadrado diferencial de x en los límites de 3 a 4. Vale decir, límite inferior 3, límite superior 4. ¿Qué es lo que debemos hacer según esta definición del teorema fundamental de cálculo? Según esta definición, lo que hay que hacer para integrar esta función es primero hallar la función antiderivada. ¿Cuál es la función antiderivada? Básicamente es hallar la integral indefinida de la función x cuadrado. Para poder integrar la función x cuadrado, acudiremos a la definición de la integral de una potencia que nos decía que un x elevado a la m diferencial de x integrado era igual a x elevado a la m más 1 sobre m más 1 más la constante de integración. Entonces, si aplicamos para este ejemplo en particular, diremos que x, bueno, sigue siendo x, m vendría a ser 2. Por lo tanto, la integral de x elevado al cuadrado será 1/3 de x elevado al cubo, ¿verdad? Si m era 2, le sumamos 1, tenemos 3, y eso dividido entre 3 es lo mismo que multiplicar 1/3 por x elevado al cubo, ¿verdad? Esta expresión más constante sería la integral indefinida de esta expresión, y aquí viene ya lo distinto en comparación con la integral indefinida. A partir de este momento ya no vamos a colocar la constante de integración en las integrales definidas. Vale decir, si mi integral tiene un límite inferior y un límite superior, su resultado nunca puede venir acompañado de una constante de integración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para resolver? Según esta definición, me dice que lo que hay que hacer es evaluar, esto es lo que significa esta línea vertical, desde A hasta B. ¿Cómo evaluamos desde A hasta B? Vamos a trazar la línea y decimos que esto se evalúa desde 3 hasta 4. ¿Qué es lo que hay que hacer? En esta función 1/3 de x al cubo, en lugar de la variable x voy a copiar el número 4, que es el límite superior, en este caso asignado con la letra b. Entonces diremos que esto es igual a 1/3 de 4 elevado al cubo, ¿verdad? Habíamos dicho que en lugar de x vamos a colocar 4. Posteriormente lo que tenemos que hacer es restar esta misma función, 1/3 de x al cubo, solo que ahora en lugar de la variable x vamos a colocar el número 3. Entonces decimos 1/3 de 3 elevado al cubo. Entonces restamos esta expresión y tendremos el resultado de nuestra integral indefinida. Por ejemplo, 4 elevado al cubo sabemos que es 64, 3 elevado al cubo es igual a 27, 64 por 1/3 es 64 tercios, y 27 multiplicado por menos 1/3 es menos 27 tercios. Entonces tenemos la diferencia de dos fracciones del mismo denominador, se las denomina a estas fracciones homogéneas cuando tienen el mismo denominador. ¿Qué es lo que se hace en una suma o en una resta de funciones de fracciones homogéneas? Lo que se hace simplemente es copiar el denominador, que es 3, y restar los numeradores. 64 menos 27 tendremos 37. 37 tercios vendría a ser la integral definida de la función x cuadrado evaluada desde 3 hasta 4. De acuerdo con lo que tendríamos nuestro resultado. Ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 tenemos la integral definida desde 1 a 3 de la función 6x diferencial de x. Para ello vamos a acudir a lo que es el teorema fundamental de cálculo o la regla de Barrow, que nos decía que la integral definida de a a b de una función f de x es igual a la función antiderivada evaluada de a a b, que no es más que reemplazar en esta función f de x el valor del límite superior b y restarle la misma función f mayúscula de x con el valor de a en lugar de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es integrar 6x. Para integrar vamos a hacer uso de dos definiciones de integrales indefinidas. Una de ellas es la integral de constante por función.
La integral de constante por función nos dice que es igual a la constante, en este caso será 6, multiplicado por la integral de la función. ¿Cuál será nuestra función entonces? Será x. X está elevado a la 1, por lo tanto, se entiende que esta x es una potencia. Entonces, si aplicamos la integral de una potencia, diremos que la integral de x va a ser igual a x elevado a m, que en este caso es 1, más 1. Entonces, x elevado a la 1 más 1 es x al cuadrado. Y eso dividido entre 2. Entonces tendremos 6 multiplicado por 1 medio de x al cuadrado. Si nosotros 6 dividimos entre 2, pues tendremos que eso es igual a 3x al cuadrado. La expresión 3x cuadrado viene a ser nuestro f mayúscula de x, vale decir, la función antiderivada. No le agregamos la constante porque hemos dicho que para todas las integrales indefinidas vamos a decir siempre que estas no vienen acompañadas de constante. Integral definida sin constante, integral indefinida con constante. ¿De acuerdo? Entonces decimos, siguiente paso, evaluar esto de a a b. A en este caso vale 1 y b vale 3. Entonces esto hay que evaluar de 1 a 3. ¿Cómo se evalúa entonces esta función? Simplemente lo que hay que hacer es reemplazar en esta función, en lugar del valor de x, 3 y restarle la misma función, solo que en lugar de x, el número 1. ¿De acuerdo? Vale decir, la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces, si realizamos operaciones, 3 elevado al cuadrado es 9, por 3 será 27. 1 elevado al cuadrado es 1, por menos 3 tendremos menos 3. 27 menos 3 tendremos que es igual a 24. Este número 24 entonces se constituye en la integral definida de 1 a 3 de la función 6x. Algo que deberíamos notar hasta este momento es que las integrales definidas siempre tienen como resultado a constantes. En cambio, una integral indefinida tenía como resultado una función más una constante de integración. Qué diferencia, ¿verdad? Vámonos con el ejemplo número 3. Para el ejemplo número 3 tengo la integral de la función x cuarta menos e a la x más el coseno de x, evaluado de 0 a 3, diferencial de x. Por lo tanto, veamos qué es lo que tenemos. Tengo una suma de funciones, ¿verdad? La función x a la cuarta más la función menos e a la x más la función coseno de x. ¿Qué nos decía la regla de la suma de funciones dentro de una integral? Nos decía que la integral de suma de funciones es la suma de sus integrales. Entonces, según esta propiedad, podríamos repartir esta integral y este diferencial a cada uno de los sumandos de esta función. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos la integral de 0 a 3 de x a la cuarta menos la integral de 0 a 3 de e a la x más la integral de coseno de x evaluado de 0 a 3. Vale decir que esta integral se ha repartido a cada uno de los sumandos al igual que el diferencial. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos resolver estas integrales por separado por medio de integrales directas. La primera es una potencia, ya tenemos su definición. Para la siguiente utilizaremos la integral de una función exponencial clásica y para esta utilizaremos la integral de una función trigonométrica, en este caso el coseno de x. Si vamos aplicando sus integrales diremos, en este caso, x a la m, vale decir x elevado a la cuarta. M es igual a 4, por lo tanto su integral será x elevado a la quinta, multiplicado por un quinto, ¿verdad? Si m hemos dicho que es 4 y le sumamos 1, tenemos x a la quinta. Y eso estaría dividido entre lo que es el valor de 5. Eso es lo mismo que decir un quinto por x a la quinta. A esto le debemos restar la integral de e a la x. La integral de e a la x ya sabemos que es igual a e a la x. Por lo tanto, escribimos menos e a la x. Luego, la integral del coseno de x. La integral del coseno de x sabemos que es igual al seno de x más constante. Como todas estas integrales que hemos ido resolviendo, todas son con el mismo límite inferior y superior, pues todas estas tendremos que evaluar de 0 a 3. Si por ejemplo esta integral tuviese un límite distinto al de estas, tendríamos que evaluar entre sus límites
y estas dos entre sus límites en común. ¿De acuerdo? Como todas estas funciones tienen las mismas integrales, vale decir de 0 a 3, de 0 a 3 y de 0 a 3, pues las evaluamos las tres desde 0 hasta 3. Entonces, ¿qué hacemos? En esta integral, que es el resultado de esta integral definida, lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar en lugar del valor de x el valor del límite superior, vale decir 3. ¿Qué tendremos entonces? Un quinto de 3 a la quinta menos e elevado a la quinta más el seno de 5, de 3, perdón. Entonces, siguiente paso, vamos a restar a esta expresión esta misma función, solo que en lugar de x vamos a alocar 0. ¿Qué tendremos? Un quinto de 0 a la quinta menos e elevado a la 0 más el seno de 0. Entonces restamos lo mencionado. Si realizamos algunas operaciones, por ejemplo, 0 elevado a la quinta es igual a 0 y 0 multiplicado por un quinto será 0. Luego, si operamos e elevado a la 0, cualquier constante, cualquiera elevado a 0, siempre va a ser igual a 1. Entonces, por este signo negativo que tenemos por delante, esto será igual a menos 1. El seno de 0, pues sabemos que es igual a 0. Vale decir que en este paréntesis lo que me quedará es menos 1 multiplicado por este signo negativo, será menos por menos más 1. Entonces, vamos resolviendo. ¿Qué nos quedará por este lado? Un quinto de 3 a la quinta, que es lo mismo que decir 3 a la quinta sobre 5, menos e al cubo, menos e al cubo, más el seno de 3, más el seno de 3 y finalmente más el 1 que habíamos dicho que es el resultado de este menos 1 multiplicado por menos 1. Entonces, si operamos este 3 a la quinta sobre 5 con más 1, tendremos 1 por 5, 5, más 3 a la quinta, sería 3 a la quinta más 5 sobre 5. Entonces, lo que nos queda será 3 a la quinta más 5 sobre 5 menos e elevado al cubo más el seno de 3. Finalmente, podremos afirmar entonces que al no poderse simplificar más esta expresión es el resultado de la integral definida de 0 a 3 de la función x cuarta menos e a la x más el coseno de x. Ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 tengo la integral definida de 0 a 2 de la función 2x menos 1 elevado a la cuarta. Si nosotros por un instante nos olvidamos que esta es una integral definida y la procesamos como si se tratase de una integral indefinida, podríamos aplicar inmediatamente lo que es el método de sustitución para que esta integral se resuelva en la menor cantidad de pasos que posible. Entonces diríamos, por ejemplo, para resolver esta integral, recordando nuestro teorema fundamental de cálculo, vamos a hallar lo que es la función antiderivada por medio de la aplicación del método de sustitución, que nos dice: si u es igual a 2x menos 1, el diferencial de u por definición es la derivada de esta función multiplicado por el diferencial de x. Entonces diríamos que la derivada de u es igual a 1, por el diferencial de u me queda diferencial de u. La derivada de 2x menos 1 es igual a 2, multiplicado por el diferencial de la variable derivada, es decir x, nos quedará 2 diferencial de x. Cuando nosotros sustituyamos no necesitamos 2 diferencial de x, porque si nosotros nos imaginamos la sustitución, 2x menos 1 va a ser igual a u. Entonces, ¿qué me quedará aquí? U a la cuarta. Y en lugar de diferencial de x, ¿qué voy a colocar? Como solo tengo diferencial de x y no 2 diferencial de x, el 2 lo pasamos al otro lado a dividir, y eso será igual a decir 1 medio del diferencial de u igual a el diferencial de x. Entonces, con estas dos expresiones vamos a realizar la sustitución y decimos, aplicando la sustitución, que nos quedará la integral de toda esta expresión, hemos dicho que es igual a u, diferencial de x hemos dicho que es igual a 1 medio de diferencial de u. Por la regla de la integral de una constante por función es igual a la constante por la integral de la función,
puede salir este 1/2 que multiplica la función a multiplicar toda la integral, vale decir 1/2 de la integral de u elevado a la cuarta. Para integrar u elevado a la cuarta vamos a hacer uso de la definición de integral de una función potencial, vale decir, esto es lo mismo que un x elevado a la m, donde en este caso x es u y m es igual a 4. Por lo tanto, esta integral sería igual a la constante 1/2, vamos a colocar, por la integral de u a la cuarta. La integral de u a la cuarta, aplicando esta fórmula, es igual a u a la 4 más 1, es decir, u a la quinta, sobre 4 más 1, que es igual a 5. Si nosotros multiplicamos estas dos expresiones, tendremos 1 por u a la quinta va a ser igual a u a la quinta sobre 2 por 5 va a ser igual a 10. Entonces podríamos escribir esto como un décimo de u elevado a la quinta. ¿De acuerdo? Como la integral está planteada en términos de x y no de u, pues sustituimos el valor de x. Si se dan cuenta, nosotros hemos ido usando para esta sustitución simplemente integrales indefinidas. ¿Por qué no volvemos a copiar el límite de 0 a 2 en estas integrales? Estas integrales simplemente son cálculos auxiliares. No quiere decir que estas integrales de acá son integrales definidas. Estamos resolviendo como integral indefinida porque un requisito para poder resolver las integrales definidas es primero calcular la función antiderivada, y para calcular la función antiderivada se puede utilizar cualquier método de las integrales indefinidas. ¿Queda claro entonces? Por eso es que no ponemos aquí la integral de 0 a 2 y la integral de 0 a 2. Entonces, damos solución a esta integral y vamos a decir que esta integral va a ser igual u vale 2x menos 1, por lo tanto esto será igual a decir un décimo de 2x menos 1 elevado a la quinta. Ahora sí podemos copiar esta integral y vamos a decir, si esta es la función antiderivada, ¿qué es lo que nos falta para poder resolver? Evaluarla de a a b, es decir, evaluar de 0 a 2. ¿Qué consiste la evaluación? La evaluación consiste en esta integral, en lugar de x, colocar el valor de 2. ¿Qué tendremos? Tendremos un décimo de 2 multiplicado por 2 menos 1 elevado a la quinta, y finalmente restarle esta misma función, solo que en lugar de x ahora vamos a colocar 0, vale decir menos un décimo de 2 multiplicado por 0 menos 1, y todo eso elevado a la quinta. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Si hacemos cálculos, tendré aquí un décimo multiplicado por ¿quién? 2 por 2 va a ser 4, 4 menos 1 va a ser igual a 3. Entonces tengo un décimo de 3 a la quinta. Por este lado, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos un décimo multiplicado por 2 por 0 es igual a 0. Entonces 0 menos 1 es igual a menos 1. ¿Qué me quedará aquí entonces? Menos un décimo de menos 1 elevado a la quinta. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente operación que podríamos hacer entre estas dos para tratar de simplificar un poco es sacar un factor común. En este caso sería el undécimo. Y si nosotros aplicamos a este menos 1 esta potencia de 5, podríamos decir menos 1 elevado a la quinta sigue siendo menos 1. Y menos 1 multiplicado por menos un décimo va a ser igual a un décimo. Y si nosotros sumamos esas dos expresiones, tendríamos 3 a la quinta menos por menos, hemos dicho que nos va a dar más, entonces nos quedaría 3 a la quinta más 1 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta expresión, al ser ya la expresión más reducida y no pudiéndose reducir más, pues decimos que esta expresión es la integral definida de la función 2x menos 1 elevado a la cuarta, evaluado de 0 a 2. ¿De acuerdo? Con lo que habríamos concluido nuestro ejemplo número 4. Vamos a entrar ahora a un tema que es importante: la aplicación de estas integrales indefinidas para, por ejemplo, el cálculo de áreas. Entonces, digamos, si yo tengo, por decir, voy a definir mi eje cartesiano, el eje de las x, el eje de las y, y grafico una función cualesquiera, por decir una función f de x de esta naturaleza.
y tengo dos puntos de referencia o intervalos de análisis, vale decir A y B. Estos dos intervalos de análisis, vamos a decir que están generando entre esta curva, el eje de las X y estos intervalos, una región, ¿verdad? Esa región que la estamos pintando de color naranja está asignado como un área que está por debajo de la curva, por encima del eje de las X y entre el límite del A hasta el límite de B. Vale decir, esta región es posible calcular por medio de integrales definidas. ¿A qué será igual entonces esta área? Esta área se dice que es igual a la integral definida de esta función f de x evaluada desde A a B. ¿Qué era A? El límite desde dónde hasta dónde, o el intervalo de análisis para esta región. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema fundamental de cálculo, vale decir, encontramos la función primitiva o antiderivada y la evaluamos de A hasta B. Es decir, en esta función en lugar de x reemplazamos b y le restamos esta misma función, solo que en lugar de x colocamos a, tendremos lo que es igual a esta área, ¿de acuerdo? Y esta área, por ejemplo, si el eje de las x tiene unidades y el de x y el eje de las y tiene unidades de y, pues un área es unidades por unidades. Entonces vamos a decir que el resultado siempre, por lo menos en estos casos, va a ser un resultado en unidades al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto vamos a colocar de aquí en adelante para diferenciar que mi resultado está evocando a una región, a un área calculada, ¿de acuerdo? Veamos la aplicación práctica con un ejemplo. El ejemplo número 5 me dice hallar el área debajo de la curva y me dan una curva y igual a x cuadrado más 1 en el intervalo de 1 a 3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero para poder calcular un área definida en un intervalo de análisis de una función, en este caso una función de segundo grado? Lo primero que hay que hacer es representar gráficamente a la función, o por lo menos una porción de esa función, porque si nosotros representaríamos una función completa, vamos a decir, tuviéramos que graficar desde menos infinito hasta más infinito en x y en y ese gráfico sería infinito. Lo que en realidad hacemos es una representación gráfica de una porción. Pero ¿qué porción tenemos que graficar? Por lo menos la más relevante. Entonces, ¿cómo se grafica una función en este caso que es de segundo grado? Vamos a recordar cómo hace así el gráfico de las funciones de segundo grado en cálculo. Para graficar estas funciones nos habían enseñado que es importante encontrar simplemente 3 puntos. Pero ¿qué puntos son los necesarios para poder representar gráficamente a una parábola? Por lo menos necesitamos 3 puntos que no son 3 puntos cualesquiera. Uno de los puntos más importantes es el punto denominado vértice. Por ejemplo, trazamos nuestro eje coordenado, por decir tenemos el vértice, que será este punto, y tenemos 2 puntos de intersección sobre el eje de las X. Estas dos intersecciones nos están diciendo cuáles son los puntos por los cuales la parábola corta al eje de las X. Si nosotros tenemos definidos estos 3 puntos, son más que suficientes para poder elaborar una parábola. Conocemos cómo se vería una parábola, y si entendemos que el vértice es el punto más alto, vamos a decir, dentro de esta parábola, pues graficarla no significará ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Veamos qué otras situaciones se podrían ir presentando. Por ejemplo, podríamos tener el vértice que no se encuentre ahí arriba. Vamos a decir que nuestro vértice, por ejemplo, se encuentra por debajo del eje de las X. Si tenemos un vértice por debajo del eje de las X y igual tenemos 2 puntos de intersección, pues son suficientes para poder realizar la gráfica de esta parábola. Entonces, teniendo en cuenta que el vértice en este caso está por debajo de estas 2 intersecciones, pues no cabe duda de que esta parábola se va a abrir, vamos a decir, hacia arriba.
Algunos autores manejan los términos de cóncavo y convexo. Vamos a decir que esta parábola, por ejemplo, sería convexa y que esta parábola es cóncava. O si les es más fácil de entender, podemos decir que esta se abre hacia abajo, ¿no ve? Porque vamos a imaginarnos que esta parábola sigue creciendo indefinidamente hacia el infinito, pero hacia abajo. En cambio, ¿qué va a pasar en esta parábola? Si tenemos el vértice por debajo del eje de las X y tenemos dos puntos de intersección de esa parábola sobre el eje de las X, pues esta parábola se va a abrir indefinidamente hacia arriba, ¿verdad? Ahí tenemos entonces representado una porción de esa parábola, pero una porción muy importante. Entonces, basta tener 3 puntos para poder representar gráficamente una parábola. En cálculo no vamos a cometer el error de realizar, por ejemplo, una tabla de datos. ¿Por qué? Porque imaginémonos que yo me doy, por decir, para graficar esta parábola, me doy aquí el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto 7, el punto 8 en X, por decir que este es el punto 10. Si me doy todos estos puntos, lo único que voy a poder apreciar es aquí un punto, otro y así sucesivamente, y solamente voy a poder ver este pedacito de la parábola. Y si yo simplemente me baso en esos puntitos, podría creer erróneamente que esta parábola en realidad es una recta, ¿verdad? Veríamos la tendencia de esta línea. Entonces, si yo no sé que es una parábola, pues esto se está, vamos a decir, viniendo hacia abajo con una tendencia decreciente, o vale decir tiene una pendiente negativa. Entonces, una tabla de valores, si usted no sabe seleccionar cuáles valores utilizar, pues en lugar de poderle facilitar la gráfica, tal vez le da una idea errónea de lo que eso vendría a representarse. Por eso es que para graficar en este curso de cálculo 2 vamos a tratar de usar al máximo todas las propiedades de cálculo. Por ejemplo, ¿qué son los vértices en estas dos parábolas? Por ejemplo, al ser el vértice el punto más alto, en realidad es el máximo de esta función. Al ser el vértice, por ejemplo, en esta parábola el punto más bajo, vamos a decir que este es el punto mínimo de esta función. ¿De acuerdo? También podrían presentarse como otros casos. Vamos a decir, puede ser que la parábola no necesariamente tenga que cortarse con los ejes coordenados. Vale decir, imaginémonos, por ejemplo, que tengo un vértice ubicado aquí. Y el resultado es que los dos puntos que encuentro no son intersecciones con el eje de las X. Entonces, ¿qué es lo que necesitaría calcular para poder graficar una parábola cuyo vértice es este, pero no tiene intersecciones con el eje de las X? Vale decir, vamos a poner estos dos puntos y vamos a decir estos dos puntos son equidistantes al vértice. Si yo tengo un vértice y dos puntos equidistantes, pues son suficientes para poder representar gráficamente también mi parábola. Si entiendo que esta parábola tiene un vértice aquí y tiene dos puntos que pertenecen a la misma parábola a esta distancia, pues es fácil definir una trayectoria de una parábola por medio de sus tres puntos. Entonces mi parábola estaría representada de esta manera. Entonces, como ven, en este caso también es posible representar gráficamente una parábola teniendo tres puntos, pero en este caso el vértice sigue siendo el punto en común, ¿verdad? Siempre necesitamos el vértice, pero también se puede graficar teniendo dos puntos equidistantes al vértice. ¿Qué quiere decir que son equidistantes? Que la distancia de este punto a aquí es la misma distancia de aquí hasta aquí. Es bueno tener esos tres puntos porque es fácil así poder pasar una cercha por estos tres puntos y poder graficar la parábola con facilidad. Fíjense, no estamos usando una tabla de valores, simplemente con tres puntos estamos definiendo el gráfico de una parábola. Evidentemente, si me doy cuenta, pues esto va a seguir una tendencia y la parábola se va a ir abriendo indefinidamente hacia abajo. Al igual que esta situación, también podríamos tener, por ejemplo, que nuestro vértice se encuentre por encima del eje de las X, pero que tenemos dos puntos que pertenecen a la parábola que están por encima de este. Vale decir, esta parábola
nunca va a cortar con el eje de las X. Así que teniendo dos puntos también equidistantes y un vértice, también podemos representar gráficamente esta parábola. Si entendemos que este es el punto más bajo, vale decir este es el mínimo de esta función, y tenemos dos puntos que sean equidistantes al vértice, podemos graficar fácilmente nuestra parábola. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente confirmamos lo ya dicho. Para representar gráficamente una parábola necesitamos tres puntos. Si la parábola corta con el eje de las X, será necesario las dos intersecciones y el vértice. Dos intersecciones y el vértice. Si la parábola no corta con el eje de las X, pues tendrá que ser el vértice y dos puntos equidistantes. ¿De acuerdo? Veamos otra situación también. A veces no es posible calcular estos puntos equidistantes por algunas limitaciones en el cálculo de algunas funciones. Entonces lo que se puede optar es por tener el vértice y tener dos puntos que no necesariamente sean equidistantes, pero que ambos puntos sí o sí sean de lados opuestos del vértice. Vale decir, el vértice tiene dos alas, vamos a entender, ¿verdad? Por aquí se va a extender una ala de la parábola y por aquí otra ala de la parábola. Entonces, teniendo dos puntos que pertenecen a cada ala de la parábola y el vértice, también es posible realizar la gráfica de una parábola. Entonces, tengo una parábola que tiene vértice aquí y tiene dos puntos en cada ala que son estos. Entonces, graficar una parábola que pase por esos tres puntos no va a ser una tarea complicada si es que cuento, por ejemplo, con una cercha. ¿Qué es una cercha? Pues es un instrumento geométrico que nos ayuda a poder realizar este tipo de gráficas, óvalos, poder realizar parábolas, hipérbolas, etc. Al igual que de esta forma, también podríamos tener, por ejemplo, el vértice por encima del eje de las X. Por ejemplo, si tengo aquí el vértice y tengo dos puntos de lados opuestos de las alas de la parábola, vale decir, si aquí tengo el vértice y esto entiendo que es un ala de la parábola y este entiendo que es el otro lado del ala de la parábola, con estos tres puntos también podría representar gráficamente el vértice. Entonces, en conclusión, ¿cuántos puntos necesitamos para poder graficar una parábola? Necesitamos tres. ¿Qué tipo de puntos tienen que ser esos? Indudablemente, en todos estos casos, estos 6 casos que hemos presentado, el punto que sí o sí debo tener, ¿qué cosa es? El vértice. Si esa parábola se corta con el eje de las X, pues sería ideal tener estos dos puntos que se llaman intersecciones. Si la parábola no corta con el eje de las X, pues se podría tener preferentemente dos puntos equidistantes. Y finalmente, si esos dos puntos equidistantes por alguna razón no son posibles de calcular, podría utilizar dos puntos distintos a los equidistantes, vamos a decir a estos que tienen la misma distancia con el vértice, pero sí o sí que sean puntos distintos, vamos a decir, al ala de la parábola. Por decir, si esta es un ala y esta es otra ala de la parábola, entonces el punto que tenga debe pertenecer a un lado de la parábola y el otro punto al otro lado. ¿Por qué les digo esto? Imagínense que aquí tengo este punto y tengo aquí un punto y aquí tuviera otro punto. Con esos tres puntos no puedo decir esto es una parábola, ¿no ve? Porque la tendencia que me dirá, a lo mejor esto es una función de tercer grado, o a lo mejor esto es una línea. Entonces se da cuenta, es importantísimo definir qué puntos vamos a calcular. Entonces los puntos tienen que ser estos puntos, cualquiera de los casos, en función a lo que su ejercicio le plantee. Analíticamente, ¿cómo se calculan esos puntos? Vamos a decir, por ejemplo, para graficar una función de segundo grado, es decir, que por ejemplo tengo una función y igual a f de x, muy importante, ¿no? La función es y igual a una función f de x. Para realizar el gráfico de estas funciones y encontrar esos puntos importantes, lo primero que hay que hacer es el análisis de valores extremos, es decir, analizar si existen máximos y mínimos en esta función.
Para hacer el análisis de máximos y mínimos, lo que es necesario hacer simplemente es derivar la función y en términos, vamos a decir, obviamente de su variable x, porque esta es una y es una función de la variable x. Derivamos esa función y igualamos el resultado a 0. De esta función lo que vamos a hacer es despejar el valor de o valores de x. Si tuviera más de un valor de x, esto quiere decir que no es una función de segundo grado. Algo está mal, estoy escogiendo mal el método para graficar. Entonces sí o sí de esta derivada voy a sacar un valor de x. A ese valor de x le voy a llamar x1 y tiene un nombre que es el de valor crítico. Ese valor de x, vamos a decir, me va a definir cuál es la coordenada en x del punto crítico. Entonces, lo que hay que hacer con este valor de x1 es reemplazar en la función y lo que se va a encontrar es el valor de y sub 1. Entonces, el punto 1 tendrá como coordenadas x1 y y1. Este punto 1 se llamará punto crítico y para el caso de nuestra parábola, porque sabemos que las funciones de segundo grado nos dan una parábola, vendrá a ser las coordenadas del vértice O. Siguiente análisis que se debe hacer es hacer el análisis de la segunda derivada. Vale decir, vamos a derivar nuevamente esta función y hallamos la segunda derivada. En esta segunda derivada debemos reemplazar el valor de x sub 1. Reemplazamos este valor que hemos calculado después de despejar el valor de x en esta derivada de primer orden y reemplazándola en la segunda derivada analizamos. Si ese valor fuera mayor que 0, el punto que usted ha encontrado, este punto crítico, es un mínimo. Por otra parte, si este valor le saldría menor que 0, el punto crítico viene a ser un máximo. Entonces, vale la pena hacer este análisis para entender cómo se va a ver mi parábola. Si mi parábola, por ejemplo, tiene un mínimo, vamos a entender entonces que la parábola se extiende hacia arriba, vale decir, es abierta hacia arriba, o dicho de otra forma, es una parábola convexa. Por otra parte, si mi parábola tiene un punto máximo, vamos a decir que la parábola entonces se abre hacia abajo, o que es lo mismo que decir, es una parábola cóncava. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya tenemos uno de los puntos necesarios, el punto vértice. ¿Qué es lo que necesitaríamos calcular? Bueno, aquí es importante analizar cuál es la coordenada del valor de y sub 1. Vale decir, si y sub 1 es menor que 0 y usted tiene un punto mínimo, querría decir que, vamos a decir, que el punto vértice se encuentra por debajo del eje de las X. O por ejemplo, si usted tiene un punto máximo y el valor de y sub 1 es mayor que 0, tiene un punto máximo con un valor de y sub 1 positivo. ¿Qué quiere decir que tenga el valor de y sub 1 positivo? Quiere decir que ese punto vértice está por encima del eje de las X. Entonces, si es un máximo y está sobre el eje de las X, pues necesariamente esa parábola que va a tener intersecciones con el eje de las X. O si vemos de otra manera, si usted tiene un punto mínimo, pero el valor de la coordenada en Y es menor que 0, ¿qué quiere decir? Que el punto mínimo se encuentra por debajo del eje de las X. Y si se encuentra por debajo del eje de las X, sí o sí esa parábola va a cortar con el eje de las X. Importantísimo este detalle. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a escoger cuál va a ser la estrategia para calcular los siguientes dos puntos. Vale decir, vamos a calcular dos puntos intersecciones o vamos a buscar dos puntos equidistantes o vamos a buscar dos puntos cualesquiera. Entonces, ¿de qué depende eso? De esto. Por ejemplo,
Si usted tiene un punto mínimo pero el valor de y sub 1 es menor que 0, o si tiene un punto máximo y el valor de y sub 1 es mayor que 0, pues tiene que encontrar intersecciones. Entonces, si vamos a encontrar intersecciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer simplemente es igualar esta función a 0. Igualamos la función y igual a 0, que es lo mismo f de x igualado a 0, y a partir de ello despejamos los valores de x. ¿Por qué digo los valores de x? Despejamos los valores de x porque al ser una función de segundo grado y estar igualado a 0, pues voy a tener una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado siempre tiene dos resultados. Entonces, a esos dos resultados de x les voy a llamar x sub 2 y x sub 3. Esos valores de x sub 2 y x sub 3 son las coordenadas en x del punto 2 y del punto 3. Vale decir, así como tengo las coordenadas en x, debería tener las coordenadas en y. Entonces, para calcular y sub 2 y y sub 3, lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar el valor de x sub 2 en la función f de x y reemplazar x sub 2 en la función f de x. Vale decir, calcular el f de x sub 2 y calcular el f de x sub 3 para tener los valores de y sub 2 y y sub 3, que son las coordenadas en y de los puntos 2 y 3. Entonces, con las coordenadas en x encontradas a partir de esta ecuación y los valores de y encontrados a partir de reemplazar estos valores en la función original, tendremos el punto 2 y el punto 3. Estos dos puntos ya son los puntos equidistantes de la parábola. Entonces, si yo ya tengo lo que son, los puntos de intersección, no equidistantes, también van a ser equidistantes. Vamos a ver que en el gráfico sí son equidistantes, pero en realidad estos puntos son puntos de intersección, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos puntos de intersección más lo que es el punto crítico, que en este caso es el vértice, son más que suficientes para representar gráficamente. Entonces tendremos, por ejemplo, si después de hacer este análisis nos hemos encontrado que este punto, este vértice es un punto máximo, entonces vamos a representar gráficamente ese punto. Si tenemos un máximo, ¿qué quiere decir? Que tenemos un punto cúspide y que la parábola se abre hacia abajo. Entonces lo ubicamos al punto y decimos punto sub 1, este va a ser mi punto vértice. A partir de ahí tengo dos puntos que he encontrado, el punto 2 y el punto 3, que vienen a ser ¿qué cosa? Las intersecciones con el eje de las x. Entonces, si ya tengo estos tres puntos y entiendo que este es el vértice, que además es un máximo, no hay lugar a dudas que la parábola, la única forma en la que podría estar representada es de esta manera. ¿De acuerdo? Por otra parte, ¿qué sucedería, por ejemplo, si tenemos el vértice, vamos a decir, dispuesto de la siguiente forma, como un punto mínimo? Tengo el punto mínimo y tengo estos dos puntos de intersección que hemos calculado, el punto 2 y el punto 3, sobre el eje de las x. Entonces no hay lugar a dudas que al ser estas las intersecciones y este punto el vértice, pues una parábola que pase por esos tres puntos, no hay ninguna otra opción, sería la representada en este instante. Habíamos dicho que, por ejemplo, esto de las intersecciones solamente se aplica cuando tienes, ¿qué decía? Si lo que has encontrado es un punto mínimo, aquí está el punto mínimo, y el valor de y sub 1 es menor que 0, estos son los valores de y, estos son los positivos y estos son los negativos. Entonces, si y sub 1 es menor que 0, vale decir la coordenada en y de este punto es menor que 0, ¿qué quiere decir? Que este punto está por debajo del eje de las x. Entonces, si tú tienes un vértice que está debajo del eje de las x, indudablemente esta parábola, si este punto es un punto mínimo, pues se va a extender hacia arriba. Y al extenderse hacia arriba, pues sí o sí va a cortar en dos puntos con el eje de las x. O decíamos de otra forma, si por ejemplo este punto crítico que tú has encontrado te dice que es un punto máximo, vamos a decir este punto,
y sabes que tu valor de y sub 1, la coordenada en y de este punto, es mayor que 0, es decir, positiva, ¿qué quiere decir? Que este tu punto, al ser un punto máximo, la parábola sí o sí se va a abrir hacia abajo, porque no hay un punto más alto dentro de esta función. Entonces, si esta parábola tiene un vértice aquí y sí o sí se extiende hacia abajo, no hay lugar a dudas que sí o sí va a cortar con el eje de las X. Por lo tanto, lo que se calcula a continuación es las intersecciones. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Vamos a ver entonces la otra posible situación. Podríamos tener una situación que, por ejemplo, nos han dado la función, hemos evaluado los valores extremos, es decir, hallar puntos máximos y mínimos, derivamos la función, igualamos a 0, despejamos el valor de x, le llamamos a ese valor de x sub 1, es el valor crítico, ese valor de x sub 1 reemplazamos dentro de la función y obtenemos el valor de y sub 1 y con eso encontramos el punto 1. Y este punto 1, por ejemplo, es lo que llamamos como punto crítico. Este punto crítico podría ser un máximo o podría ser un mínimo. ¿Qué es lo que nos define en este tipo de funciones de segundo grado si es su máximo o es su mínimo? El criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice? Volvemos a derivar esta función, derivamos nuevamente y en esta segunda derivada reemplazamos en lugar de x el valor de x sub 1. Ese resultado debemos evaluar. Si es mayor que 0 es un punto mínimo y si es menor que 0 este punto crítico es un punto máximo. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo igual. Pero lo que sucede es lo siguiente, que si encuentras un punto mínimo y el valor de y sub 1, es decir, la coordenada en y del punto crítico es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Nos imaginamos, por ejemplo, un eje coordenado y aquí tengo el punto mínimo. ¿Qué quiere decir que y sub 1 sea positivo? Quiere decir que ese punto está por encima del eje de las x. Y al estar encima del eje de las x, es decir, en los valores positivos de y, esta parábola, al ser un mínimo, se va a abrir hacia arriba. Es decir, si yo tengo un punto crítico que es un mínimo, la parábola sí o sí va a ser convexa, vale decir que se abre hacia arriba. Entonces, si este es el eje de las x y aquí tengo una parábola, pues la parábola se va a extender hacia el infinito, hacia arriba, sin chocar nunca con el eje de las x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa parábola no tuviera puntos de intersección con el eje de las x. Visto de otra forma, por ejemplo, si este punto crítico te saldría que es un máximo y la coordenada en y de ese punto es menor que 0, ¿qué querría decir? Al ser un punto máximo, la parábola sí o sí va a ser convexa. Entonces, al ser convexa, la parábola se va a abrir hacia abajo. Si tenemos que el punto está por debajo del eje de las del eje de las x, es decir, si aquí está el eje de las x y aquí tenemos el vértice y es cóncava, pues esto se va a abrir hacia abajo indefinidamente y nunca va a chocar con el eje de las x. Entonces, ya sabemos de esa manera que nuestras parábolas no van a tocar con el eje de las x. Entonces, si yo desearía encontrar intersecciones, lo único que va a encontrar al poder despejar el valor de x dentro de esta función igualada a 0 va a ser raíces de números negativos, es decir, vamos a decir números que no son reales o números imaginarios. Y en cálculo sí o sí debemos trabajar con números reales, por lo tanto es una respuesta sin sentido. ¿De acuerdo? En estos casos, ¿qué debemos hacer entonces? Buscar dos puntos equidistantes. Entonces, ¿cómo calculamos los puntos equidistantes? Simplemente vamos a decir, si este es el vértice y tiene una coordenada en x igual a 1, x sub 1, yo necesito encontrar dos puntos que estén a la misma distancia de x sub 1. Un punto va a ser x sub 1 menos a y otro punto va a ser x sub 1 más a.
¿A qué vendría a ser? La distancia en unidades del eje X desde el vértice a la que se quieren los puntos. Vale decir, si yo quisiera encontrar dos puntos equidistantes del vértice, vamos a decir a 3 unidades en X, pues el X sub 2 sí o sí va a ser la coordenada de X sub 1 menos esa unidad, ¿no ves? Si he dicho a 3 unidades, entonces será X menos X sub 1 menos 3 unidades. Y el valor de X sub 3, ¿a qué será igual? Al valor de X sub 1 más esas 3 unidades, ¿de acuerdo? Esta es la única forma que vamos a garantizar que esos dos puntos que yo encuentre sean equidistantes, ¿de acuerdo? Asignando nosotros valores a X sub 2 y a X sub 3 bajo el criterio de aumentarle y disminuirle a X sub 1 una cantidad constante, ¿no ve? Sí o sí el valor de A se aplica en este caso para restar y en este caso para sumar. Entonces, una vez encontrados X sub 2 y X sub 3, vamos a reemplazar dentro de la función para encontrar el valor de Y sub 2 y el valor de Y sub 3. Vale decir que este resultado lo reemplazo en mi función original y voy a encontrar el valor de Y sub 2. Este resultado de X sub 3 lo voy a reemplazar en la función original y voy a obtener el valor de Y sub 3. Esas son las coordenadas del punto 2 y del punto 3, pero que van a tener una característica singular. Estos dos puntos que estoy encontrando son dos puntos equidistantes con el vértice, ¿de acuerdo? Entonces, al ser puntos equidistantes al vértice, van a ser mucho más fáciles de ubicar y de poder realizar una gráfica apropiada de la parábola. Entonces, veamos. Una característica que no nos vamos a olvidar también es de que dos puntos equidistantes van a tener sí o sí la misma coordenada en Y para funciones de segundo grado. Vamos a ver. Por ejemplo, si encontrado este punto me sale que el vértice es un punto máximo y me resulta que el valor de Y sub 1 es menor que 0, pues entonces el vértice se va a encontrar por debajo del eje de las X, ¿de acuerdo? Si este es un punto máximo y es el vértice de una parábola, el punto 1, sin lugar a dudas la parábola se va a extender hacia abajo, ¿no ve? Es una parábola cóncava. Y esta parábola, vamos a decir, al extenderse hacia el infinito, hacia abajo, nunca va a chocar con el eje de las X, porque el eje de las X está arriba, y si esta parábola se va a extender hacia abajo, pues nunca va a chocar con el eje de las X. Por lo tanto, lo que hemos calculado es correcto, calcular dos puntos equidistantes. ¿Cuáles serán esos puntos? Por ejemplo, he calculado este punto 2 y este punto 3. Fíjense que el punto 2 y el punto 3 tienen la misma coordenada en Y, ¿verdad? Y además se encuentran a la misma distancia del punto 1. Básicamente, si nosotros dibujaríamos, por ejemplo, tendríamos un triángulo, ¿no? Cuyos lados, vamos a decir estos dos, son idénticos. Entonces, pasar una parábola que tenga el vértice acá y pase por estos dos puntos equidistantes, pues no hay lugar a dudas, será esta parábola. O visto de otra manera, vamos a decir, ¿qué pasa si nosotros encontramos al evaluar este punto que este punto había resultado ser un mínimo y la coordenada en Y es mayor que 0? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el vértice se encuentra por encima del eje de las X, es decir, acá. Si este es el punto mínimo y es el vértice de una parábola, pues sin lugar a dudas, pues la parábola se va a abrir hacia arriba. Entonces tendré una parábola convexa, ¿verdad? Y al ser una parábola convexa, ¿qué es lo que vamos a tener? Que las alas de esta parábola se extienden infinitamente hacia arriba. Entonces no hay posibilidad que corte con el eje de las X. Por lo tanto, es correcto encontrar dos puntos equidistantes para poder realizar la gráfica. Por ejemplo, he hallado este punto 2 y este punto 3. Vean que el punto 2 y el punto 3 se encuentran al mismo nivel, ¿no ve? Es decir, que tienen la misma coordenada en Y. Y este punto
2 está a la misma distancia del punto 1 que el punto 3 del punto 1, ¿no ve? Como en el caso anterior, podemos formar un triángulo y diremos que estos dos lados de este triángulo son iguales. Entonces, una parábola cuyo vértice sea este y pase por el punto 2 y por el punto 3, pues no hay lugar a dudas que sería esta parábola. Y de esta forma podemos graficar fácilmente una función de segundo grado. Volvemos a nuestro ejercicio entonces. Si nuestro ejercicio nos decía hallar el área debajo de la curva y igual a x cuadrado más 1 en el intervalo de 1 a 3. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar la parábola. Para graficar la parábola, ¿qué es lo necesario? Primero, hacer el análisis de máximos y mínimos, vale decir, análisis de valores extremos. Para hacer el análisis de valores extremos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar la derivada de esta función, vale decir, hallar y'. ¿A qué es igual y'? A la derivada de x cuadrado más 1. Derivada de x al cuadrado es 2x. Derivada de más 1 es igual a 0. 0 más 2x nos queda simplemente 2x. ¿Qué hay que hacer con ese valor de 2x? Igualarlo a 0. Y con 2x igual a 0 se forma una ecuación. Con esa ecuación el siguiente paso es despejar el valor de x. Y a ese valor de x se le llama x sub 1. Entonces diremos que en este caso x sub 1 será igual a 0. Porque 2 pasa a dividir a 0 y 0 dividido entre 2 nos da 0. La coordenada entonces en x de nuestro punto crítico, es decir x sub 1, es igual a 0. Así como tenemos la coordenada en x, debemos tener la coordenada en y. ¿Cómo encontramos la coordenada en y del punto x sub 1? Simplemente reemplazamos x sub 1 en la función original. Y al reemplazar x sub 1 en esta expresión, pues tendremos el valor de y sub 1. Es decir, que y sub 1 será igual a x, entonces vamos a colocar 0. 0 al cuadrado, más 1, más 1. Entonces tenemos 0 al cuadrado es igual a 0. 0 más 1 es igual a 1. Por lo que el valor de y sub 1 será igual a 1. Ya tenemos la coordenada en x y la coordenada en y del punto 1. Entonces mi punto 1 es de coordenada en x0 y en y1. Este es mi valor crítico. Por lo tanto, el punto entero es el punto crítico. Este punto crítico podría ser un máximo o un mínimo al tratarse esto una función de segundo grado. Entonces, para definir si es un máximo o un mínimo, lo que debemos hacer es usar el criterio de la segunda derivada. Vale decir, volvemos a derivar esta función 2x, que es la primera derivada de la función y. Entonces, derivada de 2x es igual a 2. Esta derivada que hemos encontrado, si tuviese un valor de x, lo que tendría que hacer es reemplazar ese valor de x en esta función. Si por ejemplo aquí tuviera 2x, en lugar de x voy a colocar 0 y recién evaluar. ¿De acuerdo? Ese es el criterio para el uso de máximos y mínimos en funciones de cualquier tipo. ¿De acuerdo? Entonces tengo 2 y analizo. ¿Qué es 2? ¿Es mayor o es menor que 0? Y este valor es igual a 2. Por lo tanto 2 es mayor que 0. Lo que va a significar es que este punto es un mínimo. ¿Por qué? Porque este valor es mayor que 0. Si es un mínimo, ahora analizo cuál va a ser el criterio. Si tengo un punto crítico y este punto crítico es un mínimo, ¿qué quiere decir? Que la parábola se va a abrir hacia arriba, ¿no ve? Vale decir que esta parábola es convexa. Si esta parábola es de esta naturaleza, si se abre hacia arriba y tiene un vértice abajo, pues no hay lugar a dudas que debo encontrar, vamos a decir, otros dos puntos, ya sean equidistantes o sean los puntos de intersección. ¿Será que esta parábola intersecta con el eje de las x? La respuesta a esa pregunta está en esta coordenada. Si usted tiene un punto crítico que es un mínimo y este valor de y es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que esta parábola no va a cortar nunca el eje de las x, porque si imaginamos, digamos, aquí un eje coordenado y aquí el valor crítico que es un mínimo,
pues la parábola se va a abrir hacia arriba y jamás va a tocar aquí abajo, que es el eje de las X. Por lo tanto, para este caso en particular, lo que tengo que encontrar son dos puntos equidistantes, ¿de acuerdo? No puntos de intersección. Entonces, decimos, para hallar los puntos equidistantes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Definir cuánto va a valer x sub 2 y cuánto va a valer x sub 3. Por ejemplo, yo me digo que x sub 2 y x sub 3 voy a trabajar con una constante a igual a 2. Entonces x sub 2 a qué va a ser igual? Al valor de x sub 1 más 2 unidades y menos 2 unidades. Vale decir, x sub 2 será el valor de x sub 1, que era igual a 0, menos el valor de a, que en este caso estoy diciendo que es 2, entonces tendré 0 menos 2. X sub 3 a qué va a ser igual? Al valor de x sub 1, que es 0, más 2. Entonces, para encontrar x sub 2, le resto a. Y para encontrar x sub 3, le sumo a. ¿Para qué estoy sumando estas dos unidades? Para tener dos puntos que se encuentren a la misma distancia del vértice. ¿Y por qué quiero hacer esto? Quiero hacer esto para que mi gráfica sea lo más sencilla y lo más precisa que posible. ¿De acuerdo? Entonces resolvemos 0 menos 2. Vamos a tener que x sub 2 es igual a menos 2 y 0 más 2 es igual a 2. X sub 3 y x sub 2 ya están calculados. Con estas coordenadas yo lo que tendría que hacer es reemplazar este valor de x en esta función original para encontrar los valores respectivos de y sub 2 y de y sub 3. Entonces diremos, por ejemplo, para el caso de y sub 2, reemplazando en esta función en lugar de x menos 2 tendré menos 2 elevado al cuadrado más 1. Y esto es igual a menos 2 elevado al cuadrado será igual a 4 más 1 es 5. Por esta otra parte, para el valor de x sub 3, reemplazo el valor de 2 en esta expresión. ¿Y qué tendremos? 2 elevado al cuadrado más 1 es igual a 5. Si nosotros recordamos, habíamos dicho que siempre los puntos equidistantes van a tener la misma coordenada en y, por lo que estaría confirmado con este cálculo. Entonces, en el futuro, si usted desea solo calcular un valor de y sub 2, por ejemplo, y simplemente copiarlo como y sub 3, es adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, mi punto 2 y el punto 3 son, vamos a decir, menos 2,5 para el punto 2 y el punto 3 es 2,5. Es decir, menos 2 en x, 5 en y. En este caso, 2 en x y 5 en y. Ya tenemos el punto crítico o vértice y tenemos dos puntos equidistantes. Entonces, más que suficiente como para poder realizar la representación gráfica. Trazamos un eje coordenado, vamos a decir esto para poder representar, y detenemos de la siguiente forma. Eje de las y, eje de las x, tenemos una escala, vamos a decir que cada una de estas líneas representa una unidad. Entonces ubicamos cada uno de nuestros puntos. Este vértice o punto crítico, ¿qué coordenadas tiene? En x 0 y en y 1, vale decir que ese punto se ubica aquí. El punto 2, ¿qué coordenadas tiene? En x menos 2 unidades en x, y en y ¿cuántas unidades? 5 unidades. Entonces, sin lugar a dudas, mi punto 2 se encuentra aquí. El punto 3, ¿qué coordenadas tiene? En x2 y en y 5, entonces mi punto está ubicado en este lugar. Ya tenemos los tres puntos. Dibujar una parábola que pase, vamos a decir, por el punto 1, 2 y 3, entendiendo que el punto 1 es el vértice y que este vértice es un mínimo, pues una parábola que pase por esos tres puntos, que cumpla con esas características, sin lugar a dudas sería esa. Hasta aquí hemos cumplido simplemente con la gráfica. Podrían parecer muchos pasos o podría ser mucho, vamos a decir, por primera vez que estamos aplicando, pero en realidad son pasos sencillos y son simples para poder representar gráficamente de una manera precisa, vamos a decir, una parábola, sin usar una tabla de valores. Entonces, veamos, con estos tres puntos ya tengo graficada mi parábola.
vamos a ubicar el intervalo. El intervalo me dice que es desde 1 hasta 3, vale decir cerrado en 1 hasta cerrado en 3. Si nosotros recordamos la forma en la que se escribían las inecuaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que busquemos el área que se encuentra por debajo de esta curva, que la vamos a llamar y igual a x cuadrado más 1, desde el intervalo 1 hasta 3. Si nosotros delineamos ese intervalo, estamos hablando de estas dos líneas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la región que se encuentra por debajo de esta curva en el intervalo de 1 a 3 y por encima del eje de las x? Sin lugar a dudas, estoy hablando de esa región pintada de anaranjado. Esa región que está asignada con la letra A se puede calcular por medio de una integral definida, planteada de la siguiente forma. La integral de A hasta B, en este caso A, podría ser el límite inferior 1 y el límite superior 3. Entonces, de 1 a 3, ¿de qué función? De la función f de x. En este caso, ¿cuál es la función f de x? Es esta expresión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que y era igual a f de x? Entonces, esta función es x cuadrado más 1. Resolviendo esta integral definida de 1 a 3 de la función x cuadrado más 1, encontraremos cuánto mide esta región, vamos a decir, o esta área. ¿De acuerdo? Entonces, esto será igual a, hacemos la integral de la suma de funciones y vamos integrando cada uno de sus elementos. La integral de x al cuadrado y la integral de 1. La integral de x al cuadrado, aplicamos la fórmula de la integral de una potencia, será igual a x al cubo sobre 3, que es lo mismo que 1/3 por x. Y la integral de 1 por la fórmula de la integral de una constante, que es igual a la constante por la función más la constante de integración, podríamos decir que la integral de 1 es igual a x. Esta expresión es la integral indefinida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluarla desde 1 hasta 3, que es el límite inferior y el límite superior respectivamente. Entonces, evaluar, ¿qué quiere decir? Pues simplemente en esta función, en lugar de la variable x, vamos a colocar el número 1 y el número 3 según corresponda. Entonces dice primero, f sub b, ¿qué quiere decir? Que en este resultado vamos a reemplazar el valor de el límite superior, porque b para esta integral sería 3. Entonces tenemos 1/3 de 3 elevado al cubo más 3. Perfecto. Y a eso le tenemos que restar la misma función, solo que en lugar de x voy a reemplazar el límite inferior, en este caso el valor de a, que es igual a 1. Es decir, menos 1/3 de x, entonces será 1 elevado al cubo, más x, en este caso es 1, más 1. Realizamos las operaciones y simplificamos un poco y diremos, por ejemplo, 3 al cuadrado va a ser igual a 27. 27/3 más 3 menos 1 al cubo es 1 por 1/3 tendré 1/3 más 1. Si le aplicamos el signo negativo tendré menos 1/3 menos 1. Entonces realizamos operaciones. 27 dividido entre 3 es igual a 9. 9 más 3 es igual a 12. 12 menos 1 es igual a 11. Y si a 11 le restamos menos 1/3, tendremos 3 por 11 va a ser 33, menos 1 va a ser 32 tercios. Estos 32 tercios vendrían a ser el valor de esta área. Como es un área, siempre viene acompañado de su unidad, que son unidades al cuadrado. ¿Por qué decimos unidades al cuadrado? Porque desconocemos qué unidad maneja x. X, si nos dijeran que es metros y y nos dicen que es metros, pues esta área estaría expresada en metros cuadrados. Como no conocemos su área, simplemente su unidad, simplemente decimos unidad por unidad es unidad al cuadrado, con lo que nuestro ejercicio estaría resuelto. Bueno, vamos a quedar aquí con este video. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en próximos videos. Soy el ingeniero Marcelo Vildoso Zamorano y este ha sido su curso de Cálculo 2 para la carrera de Ingeniería Comercial.
Hasta pronto.